Niños que mataron a sus familias reaccionaron a cadena perpetua. En ocasiones, los crímenes más espeluznantes son cometidos por aquellos que menos esperamos. La idea de un niño involucrado en actos violentos resulta difícil de comprender y aceptar para la sociedad en general. Sin embargo, existen casos donde la realidad supera cualquier expectativa, como aquellos en los que niños han llegado a cometer el horrendo acto de matar a sus propias familias. Estos casos desafían nuestra comprensión y plantean ciertas interrogantes sobre la naturaleza humana y el sistema de justicia. En el video de hoy veremos los escalofriantes casos de niños que han asesinado a sus seres queridos y las repercusiones jurídicas que enfrentan, como la condena a cadena perpetua. Número 1. Sierra Halsted y Aaron Guerrero. En Las Vegas, Nevada, el nombre de la ciudad del pecado nunca ha sido más apropiado. Halsted y Guerrero, ambos adolescentes, estaban involucrados en una relación que el padre de Sierra desaprobaba rotundamente. En lugar de intentar llegar a un acuerdo o incluso rebelarse contra su padre, Sierra Halsted, con la ayuda de su novio, cometió un acto atroz al asesinar brutalmente a su propio padre. El cuerpo del padre fue encontrado el 9 de abril de 2021, dentro de un saco de dormir, con 70 heridas causadas por un desarmador. Pero eso no es lo peor. Aparentemente, intentaron deshacerse del cuerpo causándole quemaduras y prendiéndole fuego antes de abandonarlo en el garaje. ¿Qué pudo llevar a dos jóvenes a cometer un acto tan horripilante? En la corte, Sierra dejó caer una bomba. A pesar de su expresión completamente inmutable, leyó una carta acusando a su padre, Daniel, de abuso y pedofilia, afirmando que su acoso supuestamente condujo a su muerte. Independientemente de si Sierra estaba o no del lado correcto en relación a estos abusos, es evidente que sufrió algún tipo de perturbación mientras grababa un video días antes del asesinato, riéndose y regodeándose con su novio de una manera profundamente inquietante. Aunque los motivos detrás de su crimen son cuestionables, la justicia fue hecha. Ambos recibieron cadena perpetua, con la posibilidad de libertad condicional después de 22 años. Número 2. Nehemías Griego. Nehemías Griego, un adolescente de 15 años, se encuentra en prisión tras confesar haber asesinado a sus padres y a sus 3 hermanos menores en los apacibles suburbios de Nuevo México. Aparentemente, la familia Griego llevaba una vida llena de amor, fe y sueños de futuro, pero tras las puertas cerradas de su hogar se gestaba una tormenta que el mundo desconocía. Nehemías nació en el seno de la familia Griego, una familia muy unida liderada por su padre Greg Griego, un respetado ex pastor y capellán del departamento de bomberos de Albuquerque. Su madre, Sara, era una esposa y madre amorosa y dedicada a sus 4 hijos. Nehemías, durante su crecimiento, fue descrito como un joven brillante y talentoso con una pasión por la música y sueños de servir a su país en el ejército. Tocaba varios instrumentos musicales y poseía un talento natural que impresionaba a quienes lo rodeaban. Sin embargo, bajo la superficie, Nehemías luchaba contra demonios internos que nadie podía ver. Su mente estaba plagada de pensamientos oscuros, una lucha constante entre su deseo de una vida normal y el peso abrumador de su enfermedad mental. Desde entonces, los familiares de la familia Griego han arrojado luz sobre la problemática educación de Nehemías. La familia de Nehemías mantuvo la esperanza en su futuro. Creyeron en su potencial e hicieron todo lo posible para ayudarlo, sin darse cuenta de la oscuridad que consumía a su hijo. Cuando Nehemías entró en su adolescencia, su salud mental comenzó a deteriorarse rápidamente. Se aisló cada vez más, se alejó de amigos y seres queridos. Los signos de su agitación interior estaban allí, pero nadie podría haber predicho los horribles acontecimientos que estaban a punto de suceder. Fue una fría mañana de enero cuando la mente atribulada de Nehemías alcanzó su punto de ruptura. Armado con los rifles de su padre, se embarcó en una escalofriante misión que marcaría para siempre a la comunidad del Valle Sur de Nuevo México. Ese fatídico día, Nehemías convirtió su hogar en una casa de horrores, quitándole la vida a sus padres, Greg y Sara Griego, y a sus 3 hermanos menores, dejando un rastro de devastación a su paso.
Nehemías fue acusado de 2 cargos de asesinato y 3 cargos de abuso infantil con resultado de muerte. Inicialmente se declaró inocente debido a la locura, pero más tarde cambiaría su declaración después de una evaluación adicional. Aceptó la responsabilidad de sus acciones justo antes de ser sentenciado. Griego ofreció una disculpa a sus familiares en la sala del tribunal. El tribunal finalmente sentenció a Nehemías como adulto, dictando 3 cadenas perpetuas simultáneas más 7 años por decisión, alterando para siempre el curso de su vida. A pesar de la dura sentencia, Griego, quien estaba de espaldas a la cámara, no mostró ningún signo de agitación o temor por su castigo. En cambio, su disposición reflejaba una de resignación o aceptación. Número 3. Dylan Schumacher. Dylan Schumacher, a los 16 años, cometió un acto atroz al asesinar a un niño de 2 años mientras lo cuidaba. Schumacher fue incapaz de calmar al niño y, en lugar de eso, decidió cubrir la cabeza con una almohada y golpearlo, lo que resultó en la muerte del niño. Durante el juicio, Schumacher intentó actuar y mostrar arrepentimiento, pero su verdadera personalidad quedó expuesta en un video. Fue condenado a 18 años de cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional en 2031. Número 4. Tyler Hadley. Tyler Hadley, a los 17 años, planeó y llevó a cabo un doble asesinato. Invitó a un grupo de personas a una fiesta en su casa, pero sin que ellos supieran que tenía la intención de cometer un acto atroz. Durante la fiesta, Hadley consumió drogas y luego asesinó a sus propios padres con un martillo. Este acto fue motivado por sus problemas con las drogas y el hecho de que sus padres intentaron ayudarlo con su adicción. Hadley fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Otros miembros de la familia que se enfrentan a Tyler en la corte, incluyendo la sobrina de su madre. Tyler tuvo el descaro de hablar en el tribunal y disculparse por sus acciones. Su disculpa fue socavada por su hermano, literalmente pidiendo que obtuviera la sentencia más alta posible. Número 5. Daniel Patrick. Daniel Patrick, a los 16 años, cometió un crimen trágico debido a su incapacidad para distinguir la realidad de los videojuegos. Después de sufrir un accidente de esquí, desarrolló una obsesión por los videojuegos y no pudo diferenciar entre la ficción y la realidad. Durante el juicio, se argumentó que Patrick no podía recibir la pena de muerte debido a su incapacidad para distinguir la realidad de los videojuegos. Fue condenado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 23 años. Hago una pausa para recordarte que si te está gustando el video, dejes tu like y suscríbete para que no te pierdas videos como estos. Ahora sí, continuemos. Número 6. Seth Pravaki. Después de ser descuidado por sus padres, quienes aparentemente no tenían nada bueno que decir sobre él, Seth Pravaki se involucró en el mundo de las sustancias ilícitas y los robos, lo cual culminó en una brutal balacera. Cuando solo tenía 18 años, el 29 de noviembre de 1998, en Muskegon, Michigan, Pravaki disparó contra sus padres, su hermano, su abuelo y la novia de su hermano. Aunque las autoridades no pudieron señalar un motivo específico, estaba claro que la falta de amor lo llevó por este camino. En la sala del tribunal, se disculpó y recibió cadena perpetua sin libertad condicional en 1999. Sin embargo, la historia se volvió aún más impactante una década después. En prisión, un grupo de hombres arrepentidos, incluido Pravaki, tomó el control de un tractor y atravesó una valla de la prisión. Después de que los guardias dispararon, una bala alcanzó directamente a Pravaki en la cabeza y fue eliminado. Número 7. Jake Evans. En una mansión del condado de Parker en Texas, en un día normal, Jake Evans, de 17 años, agarró una pistola calibre 22 y disparó a su madre y a su hermana menor por completo capricho. Inmediatamente llamó al 911 y la llamada fue a la vez horrible y triste, ya que Evans claramente estaba sufriendo problemas graves. Jake estaba planeando matar a sus otras hermanas y abuelos, inspirándose de la película de Halloween de Rob Zombie, demostrando una desconexión general con la naturaleza humana. En la corte, fue una visión extraña. Se suponía que debía declararse culpable por su crimen, aunque se generó controversia sobre cuánto tiempo de prisión debería recibir.
Finalmente, fue acusado de pena capital por asesinato y le dieron 45 años con la posibilidad de libertad condicional a la mitad de su sentencia. Número 8. Jacob Morgan. Jacob Morgan, cuyo estatus como asesino se define como una cuestión indefinida en Carolina del Sur, tenía 17 años y estaba a cargo de cuidar a su hermanito Joshua de 14 meses cuando se produjo un incendio accidental. Aparentemente, el incendio fue iniciado por Morgan, quien cambió sus declaraciones de arrojar una almohada cerca de un calentador a prender fuego a la almohada. Sin importar cómo sucedió, Morgan no pudo hacer nada cuando el bebé Joshua falleció trágicamente en las llamas. En la corte, Morgan estaba en shock y llorando por lo que había sucedido. La verdad oculta era que estaba en el espectro del autismo, con una fascinación por el fuego, lo que lo llevó a iniciar este incendio. Morgan no fue acusado de asesinato, sino de homicidio involuntario, con una sentencia de 10 años consecutivos y un año de libertad condicional por incendio provocado. Número 9. Roxana Sikorsky. Roxana Sikorsky era una adolescente de Plymouth Township que se declaró culpable de conspirar para acabar con la vida de su familia en 2014. La joven de 15 años conspiró con su novio mayor para acabar con la vida de sus padres adoptivos y su hermano menor. Los fiscales la acusaron como adulta por el intento de atentado, pero sus padres la defendieron diciendo que sufría una enfermedad mental y que estaba bajo la influencia de su novio de 23 años, Michael Rivera. Roxana empezó siendo una niña ideal, pero solo empezó a comportarse mal cuando llegó a la adolescencia. Le diagnosticaron trastorno por déficit de atención y trastorno por estrés postraumático, y fue medicada. Conoció a Rivera en Facebook y su comportamiento empeoró cuando empezó a salir a escondidas con él. Incluso se escapó con él durante unos días y la encontraron en su casa. Al parecer, quería quitarse la vida porque los padres presentaron una denuncia por agresión contra Rivera. El 17 de octubre de ese año, Rivera se plantó delante de la casa de la familia y envió un mensaje de texto a Roxana con instrucciones sobre lo que tenía que hacer. La adolescente atacó a su hermano Lucas de 12 años y, tras intentar hacer lo mismo con su hermana, huyó de la casa. Sin embargo, fue detenida en la casa de Rivera, donde le dijo a la policía que planeaban casarse. Durante la sentencia, lloró y pidió perdón a su familia por todo lo que había hecho. Su remordimiento era bastante visible. A pesar de esto, el juez la condenó a 20 años de cárcel por los delitos que había cometido. Número 10. Lionel Tate. Lionel Tate es quizás el ciudadano estadounidense más joven que ha recibido una sentencia de cadena perpetua por sus crímenes. El chico tenía 14 años en 2001 cuando fue condenado por acabar con la vida de una niña de 6 años llamada Tiffany Eunuch en 1998 en el condado de Broward, Florida. La madre de Tate, Carly, estaba cuidando a los dos niños cuando decidió dejar al niño solo con Tiffany para que durmiera una breve siesta en el piso de arriba. Su abogado lo defendió diciendo que el niño de 12 años pesaba la friolera de 165 libras y que solo estaba jugando con la niña de 6 años. Argumentó que Tate hirió accidentalmente a la niña mientras enseñaba movimientos de lucha libre profesional. Tiffany sufrió varias lesiones graves, incluyendo una laceración en el hígado, fractura de cráneo, fractura de costillas e inflamación del cerebro. La fiscalía declaró que la niña habría sufrido lesiones similares si se hubiera caído de un edificio de 3 pisos. El juez Lazarus condenó a Lionel Tate a cadena perpetua, afirmando que sus actos no eran los de un niño juguetón. Se comportó de forma fría, insensible y cruel con la niña. Durante la sentencia, Tate permaneció casi inexpresivo y en silencio. Sin embargo, en 2014, un tribunal de apelación estatal anuló su condena alegando que no se había evaluado su competencia mental. Finalmente, sería puesto en libertad con 1 año de arresto domiciliario y 10 años de libertad condicional. Y hasta acá el video de hoy. Recuerda dejar tu like si te ha gustado el video y suscríbete activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas más videos como estos. Nosotros nos vemos en la próxima.